Hola, historias profundas. Mi nombre es Daniel Rojas. Fui camionero durante 17 años. Transporté carga seca, refrigerada, incluso animales vivos. Pero nunca, en todo ese tiempo, imaginé que la carretera pudiera devolverte algo que ya habías dejado atrás, algo que ni siquiera sabías que habías perdido. Lo que voy a contarte ocurrió en la Interestatal 40, cerca de Gallup, Nuevo México. No fue un accidente. No fue un secuestro. Fue algo que no tiene nombre, pero que me sigue cada vez que enciendo el motor. Era una noche sin luna. La clase de noche en la que el asfalto parece tragarse la luz de los faros y el viento silba como si supiera secretos que no deberías escuchar. Llevaba una carga de maquinaria agrícola desde Phoenix hacia Amarillo. El camión era viejo, pero confiable, un Freightliner del 2003 con el interior desgastado por años de soledad y café barato. Había estado conduciendo desde las 3 de la tarde, y para las 11 ya sentía los ojos pesados. No quería parar en ninguna de esas gasolineras de carretera con luces parpadeantes y empleados que te miran como si supieran que estás a punto de cometer un error. Decidí tomar una salida secundaria, una ruta de tierra que salía de la enero de 40 y que aparecía en los mapas como Camino del Cañón Viejo. Era un atajo que algunos camioneros usaban para evitar los controles de peso, aunque estaba en mal estado. Pero esa noche, lo que me llamó la atención no fue el camino, fue la señal. Justo antes de la salida, vi una figura parada al borde de la carretera. Alta, delgada, con ropa oscura que ondeaba, aunque no había viento. No tenía mochila, no levantaba el pulgar. Solo estaba allí, mirando hacia el horizonte como si esperara a alguien que nunca llegaría. Pasé a su lado a 60 millas por hora, pero en el espejo retrovisor no había nadie. Ni siquiera una sombra. Seguí adelante. El camino de tierra estaba más deteriorado de lo que recordaba. Baches profundos, piedras sueltas, y un silencio tan denso que hasta el motor del camión parecía contener la respiración. A los 10 minutos, vi algo en el camino. Una mochila. Azul marino, gastada, con correas rotas. Me detuve. No sé por qué. Tal vez por curiosidad. Tal vez porque algo en mi interior me dijo que debía hacerlo. Abrí la mochila. Dentro había un cuaderno escolar, un termo oxidado y una foto en blanco y negro. La foto mostraba a un niño de unos 8 años, de pie frente a una casa de ladrillo rojo, sonriendo con los dientes torcidos. En el reverso, escrito con lápiz, «Para cuando vuelvas, papá». Sentí un nudo en la garganta. No era mi hijo. Nunca tuve hijos. Pero esa foto, esa sonrisa, me recordaba a alguien. A mí mismo, tal vez. A la edad que tenía cuando mi padre se fue y nunca regresó. Seguí conduciendo. El camino se volvió más estrecho, bordeado por formaciones rocosas que parecían observarme. Entonces, en la oscuridad, vi luces. No eran faros. Eran antorchas. Parpadeaban a lo lejos, formando una especie de círculo. Me acerqué con cautela. Al llegar al claro, no había nadie. Solo una fogata apagada, cenizas frías, y una silla de madera colocada exactamente en el centro del círculo. En la silla, otro objeto, un reloj de bolsillo. Lo abrí. Las manecillas estaban detenidas a las 3:17. La misma hora en que mi padre salió de casa por última vez. Empecé a sudar. Encendí el camión y di media vuelta, pero el camino ya no era el mismo. Los árboles estaban más juntos. Las rocas habían cambiado de forma. Y entonces, en el espejo, vi al niño de la foto. Sentado en el asiento de atrás. Mirándome con ojos que no parpadeaban. Grité. Pisé el acelerador. El motor rugió, pero el camión no avanzaba. Como si algo lo sostuviera. El niño no habló. Solo señaló hacia la carretera principal, como si supiera que debía regresar. Y entonces, desapareció. Cuando llegué a la Interestatal, eran las 3:17 de la mañana. El reloj seguía marcando las 3:17 cuando llegué a la Interestatal. No importaba cuántas veces lo mirara, las manecillas no se movían. Lo dejé caer en el portabazo, como si quemara. Encendí la radio, pero solo salía estática. Y entre los chasquidos, una voz infantil susurraba palabras que no entendía, aunque sentía que las conocía de toda la vida. Conduje sin parar durante horas. El sol empezó a asomar por el este,
tiñendo el desierto de un naranja enfermizo. Me detuve en una estación de servicio en Flagstaff. Necesitaba café, aire fresco, algo que me recordara que aún estaba en el mundo real. Mientras llenaba el tanque, noté que el cuaderno escolar seguía en el asiento del copiloto. No recordaba haberlo traído. Lo abrí con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de dibujos. Casas, árboles, camiones, y un hombre alto con sombrero, siempre de espaldas. En la última página, una frase escrita con letra torpe: «Papá, ¿por qué no volviste?». Me sentí como si me hubieran arrancado el pecho. Porque yo sí había vuelto. Cientos de veces. Pero nunca a esa casa. Nunca a esa vida. Mi padre no era un camionero. Era un hombre que huyó de sus responsabilidades, y yo juré que nunca sería como él. Pero allí estaba yo, conduciendo sin rumbo fijo, evitando llamar a casa, ignorando las llamadas de mi madre, repitiendo su ciclo. Regresé al camión. El termo estaba ahora sobre el salpicadero. Lo abrí. Adentro no había líquido. Solo un mechón de cabello rubio, atado con una cinta azul. Esa noche, en un motel barato en Albuquerque, soñé con la casa de ladrillo rojo. Estaba vacía, pero en la cocina, una taza de leche humeaba sobre la mesa. En el piso, huellas pequeñas de barro conducían a la puerta trasera. Las seguí. Afuera, el niño me esperaba. Esta vez, no sonreía. «¿Por qué me dejaste?», preguntó, con una voz que no era de este mundo. Yo no te conozco», balbuceé. «Sí me conoces», dijo, y señaló mi pecho. «Estoy ahí dentro. Y no me vas a olvidar otra vez». Desperté empapado en sudor. El cuaderno estaba sobre mi pecho. La última página había cambiado. Ahora decía: «Esta vez, te sigo». Al día siguiente, regresé al camino del Cañón Viejo. No por elección. El camión simplemente giró solo. Las ruedas crujieron sobre la tierra seca mientras descendía por la misma ruta. Esta vez, no había mochila. No había fogata. Solo la silla, y el niño sentado en ella. Me bajé del camión. Mis piernas temblaban, pero algo en mí sabía que esto era inevitable. Me acerqué. El niño levantó la vista. «¿Vas a irte otra vez?», preguntó. «No», dije, y por primera vez en años, lo decía en serio. Él asintió. Se puso de pie y caminó hacia el camión. Abrió la puerta del pasajero y se sentó. Yo subí al asiento del conductor. Encendí el motor. Las manecillas del reloj de bolsillo, que ahora descansaba en mi regazo, comenzaron a moverse. Eran las 3:18. Conduje de regreso a la interestatal. El niño no habló. Solo miraba por la ventana, como si reconociera cada árbol, cada curva. Cuando llegamos a la salida de Gallup, señaló una casa pequeña al borde de la carretera. No era de ladrillo rojo. Era blanca, con un jardín descuidado y una mecedora vacía en el porche. «Ahí es», dijo. Me detuve. Él bajó del camión y caminó hacia la puerta. Antes de entrar, se giró y me miró. «Gracias por volver». Y desapareció. Nunca supe si era real. Nunca volví a verlo. Pero desde esa noche, cada vez que paso por Gallup, bajo la velocidad. Miro esa casa. Y a veces, en la ventana, veo una silueta pequeña que me saluda con la mano. No conduzco más. Vendí el camión. Me mudé a un pueblo pequeño, lejos de las carreteras. Pero en mis sueños, sigo al volante. Y siempre, en el asiento de atrás, hay un niño que me recuerda quién soy y quién fui. Historia 2. Hola, historias profundas. Mi nombre es Elena Márquez. Soy una de las pocas mujeres que ha manejado camión de carga pesada en solitario por más de una década. La carretera no perdona errores, y menos si eres mujer. Pero lo que me ocurrió en la Ruta 66, cerca de Barstow, no fue culpa mía. No fue un error de conducción, ni un fallo mecánico. Fue algo que me observaba desde el otro lado del espejo, y que sabía mi nombre antes de que yo lo pronunciara. Era invierno. El aire frío se colaba por las rendijas del camión, un Peterbilt 389 que yo llamaba la viuda. Lo había heredado de mi esposo, Luis, después de que un conductor ebrio lo sacara de la carretera en una curva cerca de Flagstaff. Desde entonces,
Yo tomé su lugar. No por venganza, sino por necesidad. Y tal vez, por penitencia. Porque la noche que murió, le había dicho que no regresara. Que ya no lo quería ver. Esa noche en la Ruta 66, llevaba una carga de productos farmacéuticos desde Los Ángeles hacia Denver. La niebla se había levantado poco después de salir del desierto de Mojave, espesa y blanca, como algodón podrido. Los faros apenas cortaban unos metros de visibilidad. Conducía con las luces bajas, los ojos fijos en la línea amarilla que apenas se distinguía. Fue entonces cuando vi la señal. Una figura en medio de la carretera, vestida con un abrigo largo, de espaldas a mí. No se movía. No levantaba la mano. Solo estaba allí, como si supiera que me detendría. Pisé el freno con suavidad. El camión chirrió, y la figura desapareció en la niebla. Me detuve por completo. Bajé la ventanilla. El frío me mordió la cara. No había rastro de pisadas. Nada. Solo el silencio, roto por el zumbido del motor al ralentí. Subí la ventanilla y seguí. Pero algo había cambiado. El aire dentro de la cabina se sentía más denso, más viejo. Y entonces, en el espejo retrovisor, vi una sombra sentada en el asiento del copiloto. Me giré de inmediato. No había nadie. Pero el asiento estaba hundido, como si alguien acabara de levantarse. El corazón me latía en las sienes. Encendí la radio para romper el silencio, pero en lugar de música, escuché una respiración. Lenta, húmeda, como la de alguien que ha estado llorando durante horas. Apagué la radio. La respiración continuó. Miré de nuevo al espejo. Ahora, la sombra tenía forma. Era una mujer. Pelo largo, empapado. Ropa oscura pegada al cuerpo. Me miraba con ojos que no reflejaban luz. Y sus labios se movían. Elena, susurró. No era una grabación. No era mi imaginación. Era una voz que conocía. Era la voz de mi hermana menor, Carla, que se ahogó en el río cuando teníamos 12 y 8 años. Yo la vi desaparecer entre las corrientes. No pude hacer nada. Solo gritar. ¿Por qué no me salvaste? Dijo la figura en el espejo. Tú no estás aquí. Grité, con las manos aferradas al volante. Estoy donde siempre has estado, respondió. En la culpa. El camión empezó a vibrar. Las luces del tablero parpadearon. La niebla se volvió más densa, hasta que ya no podía ver ni la punta del capó. Solo la figura en el espejo, cada vez más cerca, con el agua goteando de su cabello, formando un charco en el suelo de la cabina. Pisé el acelerador. Necesitaba salir de allí. Pero la carretera ya no tenía fin. Los postes de luz desaparecieron. Los sonidos del motor se apagaron. Solo quedaba el goteo del agua, y su voz. Luis también te preguntó eso, ¿verdad? Antes de que lo dejaras ir solo. Cállate. Grité, con lágrimas heladas en las mejillas. No fue su culpa. Fue tuya. El camión se detuvo solo. El motor se apagó. La niebla se abrió como una cortina, revelando un puente de hierro oxidado sobre un río negro. Era el mismo río donde Carla se ahogó. Pero no estábamos en Arizona. Estábamos en ninguna parte. La puerta del copiloto se abrió sola. La figura bajó. Caminó hacia el borde del puente y se giró hacia mí. Ven, dijo. Ya es hora de que nades conmigo. No pude moverme. Mis piernas estaban paralizadas. Pero entonces, desde atrás, escuché otra voz. Más grave. Familiar. Elena, no lo hagas. Me giré. Luis estaba allí, de pie en la caja del camión, con la ropa desgarrada y la frente ensangrentada. Me miraba con tristeza, no con reproche. No es tu culpa, dijo. Pero si te quedas aquí, nunca te perdonarás. La figura de Carla extendió la mano. El río burbujeaba, como si algo grande se moviera bajo la superficie. Sentí un tirón en el pecho. No era miedo. Era reconocimiento. Era el peso de todos los años que había cargado en silencio. Cerré los ojos. Respiré hondo. Y cuando los abrí, estaba de nuevo en la Ruta 66. El sol salía.
La niebla se había disipado. El camión estaba encendido. El asiento del copiloto estaba vacío. Pero en el suelo, junto a mis botas, había un mechón de pelo mojado. Y en el espejo retrovisor, una gota de agua resbalaba lentamente por el vidrio. Nunca volví a conducir de noche. Y cada vez que paso cerca de un río, bajo la ventanilla, y escucho si alguien me llama por mi nombre. Historia 3. Hola, historias profundas. Mi nombre es Raúl Gómez. Fui camionero de larga distancia durante 22 años. Transporté desde neumáticos hasta cadáveres. Sí, cadáveres, en esos contenedores refrigerados que nadie quiere tocar. Pero lo que me marcó para siempre no fue la muerte, fue lo que finge ser muerte. Sucedió en una carretera secundaria de Luisiana, cerca de un pueblo que ni siquiera aparece en los mapas modernos. Y todo empezó con una llamada de radio que no debería haber existido. Era una noche húmeda, el tipo de humedad que se te mete en los huesos y no te suelta. Llevaba una carga de herramientas industriales desde Houston hacia Memphis. Había decidido evitar la interestatal y tomar una ruta más corta por el Bayou, una carretera de 2 carriles bordeada de cipreses y musgo español que colgaba como sudario de los árboles. La radio estaba sintonizada en una estación de camioneros, pero la señal era débil. Solo estática, hasta que escuché mi nombre. Raúl, ¿me copias? La voz era ronca, masculina, con acento sureño. Pero no era de ningún operador que conociera. ¿Quién es? Pregunté, ajustando el micrófono. Soy el que te espera en el kilómetro 87, dijo. Traje tu carga. ¿Qué carga? Yo no, empecé a responder, pero la transmisión se cortó. Miré el tacómetro. Estaba en el kilómetro 85. 2 kilómetros más. No había ninguna entrega programada en esa zona. Revisé los papeles. Nada. Solo mi nombre, mi camión y mi ruta. Pero algo en esa voz me heló la sangre. No era amenaza. Era reconocimiento. Como si ya supiera quién era, qué había hecho y qué merecía. Al llegar al kilómetro 87, vi un camión estacionado en el arcén. Era idéntico al mío. Mismo modelo, mismo color, incluso las mismas pegatinas en la cabina. Pero no tenía placas. Las luces traseras estaban rotas, y el parabrisas estaba cubierto de barro seco. Me detuve a unos metros. Apagué el motor. El silencio era absoluto. Ni grillos, ni ranas. Como si el bayú mismo contuviera la respiración. Entonces, la puerta del otro camión se abrió. Nadie bajó. Pero la radio de mi camión se encendió sola. Sube, dijo la voz. Ya es hora de que veas lo que dejaste atrás. No quería hacerlo. Pero mis manos ya estaban en la manija de la puerta. Mis piernas se movieron solas. Caminé hacia el otro camión. El aire olía a tierra mojada y algo más, a carne podrida, pero dulce, como flores marchitas. Abrí la puerta del pasajero. El interior estaba vacío. Pero en el asiento del conductor había un diario. Lo tomé. La primera página decía, registro de entregas, Raúl Gómez. Hojeé las páginas. Cada entrada describía una entrega, pero no de herramientas o maquinaria. Eran nombres, fechas, lugares. Y al final de cada una nota, entregado. Sin testigos. Reconocí algunos nombres. Eran personas que habían desaparecido años atrás. Una mujer en Baton Rouge. Un niño en Shreveport. Un predicador en Nueva Orleans. Y al final del diario, una última entrada, escrita con tinta fresca. Hoy entrego a Raúl Gómez. Él sabe por qué. Dejé caer el diario. Retrocedí. Pero cuando miré hacia mi camión, ya no estaba. En su lugar, solo el otro camión. Y ahora, la puerta del conductor estaba abierta. Sube, dijo la voz desde dentro. Ya no hay vuelta atrás. Entré. El asiento estaba tibio, como si alguien acabara de levantarse. El motor estaba encendido. El tacómetro marcaba el kilómetro 87. Pero el paisaje había cambiado. Ya no estaba en la carretera. Estaba en un camino de tierra, bordeado de cruces de madera clavadas en la tierra. Algunas tenían nombres. Otras, solo fechas. Conduje.
No tenía control. El volante se movía solo. Las luces delanteras iluminaban figuras al borde del camino. Personas. De pie. Mirándome. Con los ojos cerrados. Con las manos cruzadas sobre el pecho. Y entonces, en el espejo retrovisor, vi mi propio rostro. Pero no era yo. Era más viejo. Más demacrado. Con los ojos vacíos. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó mi reflejo. Yo no, empecé a decir. Sí, tú sabías. Cada vez que aceptaste el dinero, sabías que no era carga. Era gente. Y los entregaste igual. Recordé. No todo. Pero lo suficiente. Aquellos viajes especiales que me pagaban el doble. Las cajas selladas que no debía abrir. Las llamadas en mitad de la noche. Las miradas cómplices en las gasolineras. El camión se detuvo frente a una cabaña de madera negra. La puerta estaba abierta. Dentro, una silla. Y encima de ella, un traje de conductor, con mi nombre bordado en la chaqueta. Es tu turno, dijo la voz. Ahora tú esperas. Salí del camión. Caminé hacia la cabaña. Me puse el traje. Me senté. Y desde la ventana, vi otro camión acercarse por el camino. Un hombre bajó. Joven. Asustado. Miró a su alrededor, como yo lo hice. Raúl, ¿me copias?, dijo por su radio. No respondí. Solo lo observé. Porque ahora entendía. No era un castigo. Era un ciclo. Y yo era solo el próximo eslabón. Hoy, sigo allí. Esperando. Cada noche, otro camionero llega al kilómetro 87. Y cada noche, les hago la misma pregunta. ¿Trajiste tu carga? Historia 4. Hola, Historias Profundas. Mi nombre es Mateo Vargas. Soy un camionero de carga refrigerada. Durante años transporté alimentos perecederos por todo el suroeste. Pero en el verano del 2018, acepté un trabajo que no debía aceptar. No por el dinero, aunque pagaban bien, sino porque el cliente no dio nombre, solo coordenadas. Y lo que llevaba en ese contenedor no era comida. Era algo que no debía moverse. Algo que ya había estado enterrado, y que no quería volver a estarlo. La entrega era en una zona remota del desierto de Sonora, cerca de la frontera con Arizona. El cliente había dejado instrucciones claras: no abrir el contenedor bajo ninguna circunstancia. No detenerse. No hablar con nadie. Solo conducir, entregar y marcharme. El contenedor era viejo, con marcas de óxido y símbolos tallados en la puerta que no reconocí, pero que me hicieron sentir inquieto desde el primer momento. Parecían ojos. Siempre mirando. Durante las primeras horas, todo fue normal. El motor ronroneaba, el aire acondicionado luchaba contra el calor del mediodía, y la radio emitía una canción country que ya había escuchado 1000 veces. Pero al caer la tarde, empecé a olerlo. Un olor dulzón, pegajoso, como flores marchitas mezcladas con tierra mojada. Venía del contenedor. Abrí la ventanilla, pero el olor persistía. Peor aún, parecía seguirme. Incluso cuando salí del camión para estirar las piernas en una gasolinera abandonada, el aroma me envolvió como una niebla invisible. Esa noche, acampé en un área de descanso desierta. No quería dormir en el camión, pero el calor era insoportable afuera. Me recosté en la litera, con la radio encendida para ahuyentar el silencio. Pero a las 2:13 de la mañana, la radio se apagó sola. Y entonces, escuché el golpe. Toc, toc, toc. Venía del contenedor. Me quedé inmóvil. El corazón me latía en la garganta. No era el sonido del metal expandiéndose por el frío. Era rítmico, intencional, como si alguien, o algo, estuviera llamando desde adentro. Me levanté. Caminé hacia la puerta trasera del camión. El candado estaba intacto, pero el olor era más fuerte ahora, casi asfixiante. Y entre los olores, escuché algo más, un susurro. Mateo, déjame salir. No era una voz humana. Era como si varias voces hablaran al mismo tiempo, en diferentes tonos, en diferentes idiomas. Algunas lloraban, otras reían. Una rezaba en latín. Di un paso atrás.
Volví a la cabina. Cerré la puerta con llave. Encendí el motor y salí de allí a toda velocidad. Pero el olor no se fue. Y los golpes continuaron. Más fuertes. Más urgentes. Al amanecer, llegué a un pueblo llamado San Ignacio. Pequeño, polvoriento, con una iglesia de adobe y un solo puesto de gasolina. Me detuve a tomar agua. El dueño, un hombre mayor con ojos hundidos, me miró como si ya supiera por qué estaba allí. ¿Qué llevas en ese contenedor?, preguntó, sin rodeos. Carga refrigerada, mentí. Él negó con la cabeza. Eso no es carga. Eso es ofrenda. Y tú la estás moviendo. ¿De qué habla? Hace 100 años, enterraron algo en el desierto. Algo que no debía caminar. Lo sellaron en plomo, lo cubrieron con sal, y lo enterraron bajo una cruz de hierro. Pero alguien lo desenterró. Y ahora lo estás llevando a otro lugar, donde despertará. Sentí un escalofrío. Recordé las coordenadas. No eran de una bodega. Eran de un antiguo cementerio indígena, marcado en mapas antiguos como el lugar donde no se habla. Regresé al camión. Los golpes habían cesado. Pero el olor era insoportable. Abrí la puerta del contenedor, solo una rendija. Dentro, no había cajas. No había hielo seco. Solo un ataúd de madera negra, cubierto de símbolos. Y sobre la tapa, una nota escrita a mano. Gracias por traerme de vuelta. Ahora, quédate conmigo. El ataúd se movió. No pude evitarlo. Grité y cerré la puerta de golpe. Subí al camión y conduje como alma que lleva el diablo. Pero el camino ya no era el mismo. Las señales cambiaban. Los postes de luz desaparecían. Y en el espejo, vi sombras caminando junto al camión. Figuras con los pies descalzos, vestidas con túnicas rotas, siguiéndome en silencio. Cuando llegué a las coordenadas, era medianoche. El cementerio estaba rodeado de piedras alineadas en círculo. En el centro, una tumba abierta. Vacía. El contenedor se abrió solo. El ataúd salió flotando. Se posó suavemente en la tumba. Y entonces, una mano salió del interior. Pálida. Larga. Con uñas negras. Mateo, dijo la voz. Ya no necesito que me lleves. Ahora tú me perteneces. Intenté huir, pero mis piernas no respondían. Me arrastraron hacia la tumba. No con fuerza. Con cariño. Como si me estuvieran recibiendo en casa. Desperté días después en el asiento del camión. Estaba en medio del desierto. El contenedor estaba vacío. El ataúd, desaparecido. Pero en mi mano, sostenía un puñado de tierra negra. Y en mi cuello, una cadena con una pequeña cruz de hierro. Desde entonces, cada noche, sueño con el cementerio. Y cada mañana, encuentro más tierra negra en mis botas. En mis bolsillos. En mi cama. No sé si lo enterré, o si me enterró a mí. Pero cada vez que paso cerca de un cruce de caminos, siento que algo me llama. Y sé que, tarde o temprano, volveré a ese lugar. Porque ya no soy el conductor. Soy la carga. Historia 5. Hola, historias profundas. Mi nombre es Iván Rueda. Fui camionero de transporte de ganado durante 15 años. Conducía por las carreteras del Medio Oeste, llevando reses, cerdos, a veces caballos, desde los ranchos hasta los mataderos. Nunca me gustó ese trabajo, pero pagaba las cuentas. Lo que no sabía es que los animales también recuerdan. Y lo que ocurrió en la Ruta 34, cerca de Grand Island, Nebraska, no fue un accidente. Fue un juicio. Y yo era el acusado. Era otoño. El viento soplaba frío y seco, arrastrando hojas muertas por el asfalto. Llevaba un cargamento de 86 reses desde un rancho en Kansas hacia una planta de procesamiento en Iowa. El camión era un Kenworth 680 con jaulas reforzadas, ventilación forzada y un sistema de monitoreo que me permitía ver el estado del ganado desde la cabina. Todo parecía normal, hasta que pasamos por el puente del río Platte. Justo al cruzarlo, una de las reses, una vaca negra con una marca blanca en forma de cruz en la frente, se puso de pie y me miró directamente a través de la rejilla. No pestañeó. No movió las orejas. Solo me miró,
como si supiera quién era yo, como si supiera lo que había hecho. Seguí conduciendo, pero algo había cambiado. El murmullo habitual del ganado, el golpeteo de pezuñas, los mugidos bajos, había cesado. Un silencio pesado llenaba el remolque. Y entonces, escuché el primer golpe. ¡Tud! Como si algo pesado hubiera caído. Miré el monitor. Todas las reses estaban de pie, mirando hacia la cabina, hacia mí. Aceleré. Necesitaba llegar a la planta antes del anochecer. Pero el cielo se oscureció más rápido de lo normal. Las nubes se volvieron grises, casi negras, y el viento empezó a aullar como si estuviera furioso. Encendí las luces largas, pero apenas iluminaban unos metros. La carretera parecía estrecharse, como si las líneas del pavimento se cerraran sobre mí. Entonces, vi la señal. Una figura en el arcén. Alta, delgada, vestida con un abrigo de cuero viejo. No era un humano. Era un hombre, con cabeza de toro. Sus ojos brillaban en la oscuridad, rojos como brasas. Levantó una mano, una pezuña, y señaló el remolque. Pisé el freno. El camión derrapó. Cuando recuperé el control, la figura había desaparecido. Pero el olor era inconfundible. Sangre fresca. Y no venía del exterior. Venía del remolque. Bajé del camión con una linterna. Mis manos temblaban. Al acercarme a la puerta trasera, escuché un sonido que nunca olvidaré, un coro de respiraciones sincronizadas. Como si todas las reses estuvieran conteniendo el aliento, esperando. Abrí la puerta. Las 86 reses estaban mirándome, inmóviles. Pero la vaca negra ya no estaba en su lugar. Estaba justo frente a la puerta. Y ahora, ya no era una vaca. Tenía los ojos humanos, profundos, tristes, llenos de una inteligencia antigua. Su boca se abrió, y de ella salió una voz ronca, como si hubiera estado enterrada bajo tierra durante siglos. ¿Por qué nos traicionas, Iván? Retrocedí. Tropecé. Caí de espaldas en el barro. Yo solo hago mi trabajo, balbuceé. Tu trabajo es matarnos, dijo la voz. Pero no todos mueren en silencio. Las otras reses comenzaron a moverse. No con pánico, con propósito. Formaron un círculo a mi alrededor. Me levantaron. No con violencia, con firmeza. Me llevaron al centro del remolque y me sentaron en el suelo, como si fuera yo el animal. La vaca negra se acercó. Se arrodilló frente a mí. Hoy no te llevamos al matadero, dijo. Hoy te llevamos al juicio. El camión arrancó solo. No había nadie al volante. Las reses regresaron a sus lugares, pero sus ojos nunca dejaron de mirarme. Conducimos durante horas. El paisaje cambió. Los campos se volvieron áridos. Los árboles desaparecieron. Y al amanecer, llegamos a un lugar que no estaba en ningún mapa. Un anfiteatro de piedra, tallado en la tierra roja. En el centro, un trono hecho de huesos. Y sentado en él, el hombre con cabeza de toro. ¿Reconoces tus crímenes?, preguntó, con una voz que hizo temblar el suelo. Yo no sabía, dije. Todos saben, respondió. Solo eligen no ver. Me obligaron a caminar hacia el trono. Me quitaron la ropa. Me cubrieron con una túnica hecha de cuero crudo. Y me pusieron una máscara. De toro. Ahora eres uno de nosotros, dijo la vaca negra. Y cada noche, conducirás el rebaño de los olvidados. Desperté en la cabina del camión. Era de día. El remolque estaba vacío. Pero en el espejo retrovisor, vi mi reflejo. Mis ojos eran negros. Mis dientes, más afilados. Y en mi frente, una marca blanca en forma de cruz. Desde entonces, cada noche, siento el llamado. Salgo a la carretera. No llevo carga. Solo conduzco. Y en el espejo, siempre veo figuras caminando detrás de mí. Silenciosas. Pacientes. Esperando a que alguien más traicione su conciencia. Porque el rebaño nunca muere. Solo cambia de pastor.